María Jimena Duzán, en vivo. Acabo de leer una encuesta del DANE que dice cosas que me sorprenden y que tienen que ver con una preocupación que ahora se hace cada vez más latente, que es el tema de los antivacunas. Hace unos 6 meses teníamos el problema de que no teníamos vacunas. Hoy ese cuello de botella se está, digamos, superando, ¿sí? Y hay ahora vacunas, no las que quisiéramos, pero hay vacunas, como bien lo ha dicho Claudia Vaca aquí muchas veces. Ahora el problema es que pues tenemos cerca del 20% de la población vacunada, que tampoco es que sea un índice muy grande, pero sí hemos mejorado. Y ahora el problema es que no nos enfrentamos a un movimiento inusitado que es el de los antivacunas o las personas que más bien no se quieren vacunar porque creen que la vacuna o bien es ineficaz, como dice ese informe del DANE, o porque la creen que no sirve para nada, pues tampoco, y que causa maleficios y que es producto de cosas horribles. En esa encuesta, y ya para comenzar este debate, dice claramente que el restante por ciento de la población que no ha sido vacunada, que es cerca creo que del 80 o 70%, hay cerca de un 21% que no se vacunaría. ¿Sí? Es increíble. El 70% de las personas que se les preguntó y que no han sido vacunadas en Bogotá si se vacunarían, dijeron que no. O sea, también eso me sorprendió, esa cifra tan alta de Bogotá. 70% de las personas que no han sido vacunadas se les preguntó si se vacunarían y dijeron que no, porque lo consideraban inseguro. Eso dice la encuesta del DANE. Por eso mi pregunta inicial: ¿qué es lo que está sucediendo con el tema de los antivacunas y cómo puede explicársele a la gente que las vacunas sí son importantes, sí sirven para frenar el virus y que incluso deben ser utilizadas para variantes con las que todavía no se sabe muchas cosas, como la variante Delta, que es una de las razones por las cuales las vacunas están hoy también en entredicho, dentro de ese mundo que no le gustan las vacunas. Lo más importante es que los que nos van a escuchar y nos van a entender de este tema es que las vacunas sí son importantes. No importa qué trinos se digan por ahí, no importa nada. De las cosas que se dicen en las redes, es muy importante establecer que las vacunas sí sirven, pero como yo no soy nadie, porque yo no sé nada, por eso he invitado aquí a unos científicos y a un experto en educación. Zulma Cucunova, bienvenida aquí. Mena, mucho gusto estar aquí y un saludo también para el profesor Julián, la profesora Claudia Vaca, un gusto acompañarlos hoy. Bueno, también exactamente está Claudia Vaca, que es epidemióloga, no, perdón, otra vez, yo lo voy a decir muy bien, farmacoepidemióloga, ¿sí? Zulma es científica colombiana. Claudia Vaca es farmacoepidemióloga y además profesora de la Universidad Nacional, ha sido también asesora de la Organización Mundial de la Salud. Bienvenida aquí, Claudia Vaca. Muchas gracias, un placer acompañarlos. Y en este curso tuyo de decir farmacoepidemióloga ya pasaste. No, madre, eso me ha costado, pero he aprendido. Y también está el profesor Julián de Subiría, que hace rato no estaba por acá. Lo felicito de verlo así, todo muy bien, caramba, lo veo muy bien. Muy buenos días, María Jimena, muy amable por la invitación. Obvio, yo estoy al lado de expertas en el tema. Yo lo único que puedo es hacer comentarios sobre lo que los educadores hemos visto, no tanto desde el punto de vista de la vacuna, pero sí desde el punto de vista educativo lo que subyace. ¿Cómo no? Muy amable, un gusto. Claro, pero ¿sabe por qué lo invité? Porque esa encuesta lo que dice es que en la medida en que bajan los estratos, hay un tema que sorprende y es que los que no quieren la vacuna generalmente están ligados a un tema de una educación precaria, ¿sí? Y a la pobreza.
Por eso lo invité. Porque en el fondo Claro, esto es sí. un tema de educación, fíjese, esto no tiene otra vuelta de hoja. Bueno, quería comenzar por Claudia Vaca. ¿Por qué no nos explica cómo es la situación hoy? ¿Cuántas personas están vacunadas? ¿Cuánto necesitamos para llegar a cumplir, digamos, esa cifra de la inmunidad de rebaño? Y si las vacunas, cualquiera que ellas sean, sirven para enfrentar este nuevo desafío que tiene la ciencia, que es la variante Delta, que según el propio doctor Fauci en una muy sonada entrevista hace muy poco dijo que era de una transmisibilidad mucho más rápida, casi como la varicela o igual que la varicela. Claudia. Bueno, primero decir, gracias María Jimena, lo primero decir es, y quisiera empezar con lo de las vacunas, porque creo que el mensaje más importante que tendríamos que dar a toda la población es que como nunca antes hemos tenido unas vacunas disponibles en un corto tiempo para garantizar que nos protegemos en especial de las formas más complicadas de la enfermedad y del ingreso a hospital, incluso de la muerte, y que esa disponibilidad de vacunas, por lo menos 4 de esas vacunas están en el territorio nacional en Colombia, y todas ellas, sin excepción, no importa de dónde provengan, de qué marca sean, logran una protección muy alta de esas complicaciones y en principio para efectos prácticos y concretos, claro. Incluso para la variante Delta, estas vacunas han logrado mostrar resultados muy importantes en la vida real en aquellos países donde tienen unos porcentajes de cobertura. Y todas, ¿no es verdad? Porque, perdón por la interrupción, todas. Entonces tenemos Pfizer, Moderna, Janssen, Sinovac, todas estas vacunas, AstraZeneca, todas protegen en porcentajes más altos al 80 y al 90% cualquier complicación asociada a la enfermedad. Incluso frente a variantes tan complejas como la variante Delta, que como bien se ha dicho, es una variante que lo que demuestra es que el virus se adapta muy rápido para contagiar rápidamente y de manera más acelerada. E incluso en esas condiciones, las vacunas que tenemos disponibles protegen contra formas severas, contra complicaciones de la enfermedad. Y en ese sentido, es muy importante el llamado, y este es el segundo mensaje que quisiera decir, a que se garantice que las personas estén vacunadas con las 2 dosis en aquellas vacunas que requieren 2 dosis, porque lo que sí se ha demostrado es que las vacunas son eficaces en aquellas personas que tienen los esquemas completos de vacunación. A medida de que las personas no tienen el esquema completo o no están vacunadas, los riesgos de hospitalización y muerte aumentan. Los países que tienen coberturas mayores a las que tiene Colombia, como Estados Unidos, Inglaterra y algunos otros países de Europa, han mostrado que las complicaciones y las hospitalizaciones que hoy se están viendo se concentran en las personas no vacunadas o en aquellas que tienen esquema incompleto de vacunación. El llamado entonces a que la gente se vacune y que si está pendiente de la segunda dosis lo haga muy juiciosamente, porque ese constituye un factor de riesgo para el contagio y sobre todo para la complicación, la hospitalización y para otras complicaciones pues mayores de esta enfermedad. Pero Claudia, quiero que me explique por qué ese resultado de la encuesta del DANE, a mí me sorprendió. Del 80% de las personas que no han sido vacunadas, hay casi que un 21% que dice que no se va a vacunar. Pues yo creo que María Jimena, que por un lado hay unas preocupaciones legítimas de las personas frente a información que no tienen suficiente, frente a preocupaciones, por ejemplo, de eventos adversos, de daños colaterales que pueda tener la vacuna. Este es un porcentaje importante en la encuesta que estábamos mirando cuando vemos cuál es la preocupación fundamental de la gente. No es solamente que no los proteja frente al contagio, sino en realidad frente a los eventos adversos, frente a las molestias que pueda generar la vacuna. Y esto nos da una alerta grande de por qué no se ha generado una información suficiente que le permita a las personas estar tranquilas frente a esos eventos adversos que se puedan presentar. Por ejemplo, dolores severos sobre el brazo, incapacidades porque les da síntomas parecidos a una gripa fuerte. Todas estas cosas se transmiten de persona a persona y a veces la gente prefiere no tener esas molestias que vacunarse. Y esto nos está haciendo más bien
prendiendo un semáforo de algo está pasando con la información y la comunicación y la estrategia a través de la cual el gobierno está sensibilizando a la comunidad frente a estas molestias. ¿Por qué dice usted eso? Que hay una falta, digamos, hay un problema de comunicación. ¿Por qué lo dice? Por esto que estamos diciendo, hay por lo menos 3 elementos o 3 variables en las que tendríamos que poner mucho más atención. Las mujeres están más preocupadas frente a las mujeres no vacunadas, están manifestando más, digamos, prejuicio o desinterés por vacunarse, las personas de estratos más pobres, y cuando se pregunta cuál es la preocupación fundamental, en realidad está asociada a los eventos adversos. Esto sugeriría que en las estrategias a través de las cuales se está llegando a sensibilizar a la población de esas características, mujeres, bajos estratos, y qué información tendrían que dar sobre las molestias que producen la vacuna, no se está dando, y por eso hoy tenemos esos porcentajes tan preocupantes, pero que pueden manejarse, es decir, no estamos en los niveles de resistencia a la vacunación como en Europa, que pudiéramos, incluso se habla de 50% de la población no vacunada está en Estados Unidos, en ciertos estados que no se quiere vacunar. Nosotros estamos alrededor del 12-20%, dependiendo qué estratos y qué tipo de población es la que no se quiere vacunar. Así que yo diría que tenemos una preocupación clara, un porcentaje del 20% es un porcentaje grande, pero no es, digamos, tan excesivo como el de Estados Unidos. Y tal vez quisiera anotar una cosa pequeña para efectos de esa estrategia de información y de sensibilización, y es que en realidad la gente está manifestando preocupaciones, pero yo no me atrevería a etiquetarlos como antivacunas. Es posible que sea solamente población que está, o personas que están preocupadas, que no tienen información y que con una muy buena estrategia de comunicación y de educación pudiera sensibilizarse para vacunarse. Al contrario de otros países donde hay movimientos antivacunas muy fuertes. Es cierto, pero eso es lo absurdo, eso es lo que yo pregunto, Zulma. Usted que es una científica que trabaja mucho en las redes, ¿por qué diablos en Colombia, que no tenemos un presidente que es antivacuna como pasó en los Estados Unidos, está pasando en el Brasil? Que más o menos hay cierta lógica, digamos, en el tema de las vacunas, y que efectivamente no hay un movimiento antivacunas. ¿Por qué esa encuesta? O sea, esa encuesta lo que está demostrando es que hay un temor frente a las vacunas, llámese como se quiera. Puede que no haya un movimiento antivacunas, pero sí hay, y sobre todo en las redes, hay un movimiento muy fuerte por parte de todas unas sectas y de unas religiones que sí consideran, como pues se ve en Brasil, que el COVID no existe. Zulma. Hola, María Jimena. Sí, yo creo que como lo mencionó de pronto Claudia, en algún punto tenemos que ser muy cuidadosos de no calificar esto como antivacunas cuando no estamos realmente seguros que eso es. Y eso es muy importante, porque si hay algo que es más dañino que la no información, es etiquetar a la gente en este tipo de situaciones. Es cierto. Cuando en realidad puede haber muchas razones allí. Es un tema muy complejo, digamos, lamentablemente en nuestros países en América Latina hay muy poca investigación al respecto, hay mucha más investigación de pronto en otros países acerca de esto, pero es un problema que es complejo, que tiene varias dimensiones. Entre esas dimensiones incluye, por ejemplo, una gran parte y creciente en el mundo en general de personas que desconfían de las compañías farmacéuticas, que desconfían de los gobiernos mismos. Otra gran parte de las personas que pues confían sobre todo es en unos líderes de acuerdo a su condición social o religiosa. Y también hay una parte de la población para quien el COVID nunca ha sido un problema. Y entonces, al no ser un problema el COVID, tampoco ven la necesidad de vacunarse. Y cada uno de estos tipos de poblaciones tiene un abordaje distinto, porque las razones que los llevan a no vacunarse son muy distintas. Para unos, por ejemplo, es el hecho de que no tienen suficiente información, pero podrían hacerlo, solo que falta, digamos, dar un empujoncito en información, o, por ejemplo, en permisos, en incapacidades para abordar un poquito el tema. Claro.
también de una proporción de los vacunados que puede ser alrededor del 20%, que pueden tener 1 o 2 días de malestar general y pues esa situación para una persona que tiene que trabajar en el día a día es preocupante. Y por otro lado están definitivamente las personas a quienes les ha llegado la información totalmente errada en cuanto a cuál es el efecto de la vacunación y la importancia de esta, y a esa población entonces hay que dirigirnos mucho más de forma mucho más focalizada de acuerdo a su condición pues socioeconómica, cultural, de género, etcétera, diferentes enfoques. Hay una parte de la población que definitivamente al final no se va a querer vacunar y eso también pasa en todas las sociedades. Claro. Pero hay que distinguir estos diferentes grupos y por eso creo que es muy importante que más allá de las encuestas que nos den unos porcentajes grandes, tenemos que ya en este punto empezar a desmenuzar por edades, por diferentes estratos, por diferentes grupos poblacionales, cuáles son esas razones y entonces estas... Bueno, yo le doy una que está en las redes, y no sé cuáles son el grupo poblacional, pero usted que anda también en las redes y está tratando de que en la información en las redes sea real y no mentirosa sobre un tema tan complicado. Hay, por ejemplo, la tesis de que las vacunas no sirven contra la nueva variante Delta. Es más, hay un trino que metió en problemas al propio Gustavo Petro, que trató de decir, pues, un trino en el que él se equivocó y dijo inicialmente que las vacunas no servían para enfrentar el desafío que plantea para la humanidad la variante Delta. Después, él aceptó que se había equivocado, pero eso lo que refleja es que, pues, en efecto, sí hay un sector que cree que la variante Delta se vino y que las vacunas no sirven para la variante, para frenar y para, digamos, de alguna manera enfrentar ese desafío de la variante Delta. ¿Usted qué dice? Usted como científica, ¿qué nos puede contar de eso? Gracias por preguntar eso, María Jimena, porque eso a mi manera de ver creo que es consecuencia de un problema mucho mayor, que es el problema de los medios masivos de comunicación. En realidad, el informe del CDC que salió hace unos pocos días y las palabras del doctor Fauci fueron realmente malinterpretados. Ya hay toda la trazabilidad de cómo sucedió esto. Básicamente, grandes medios de comunicación en Estados Unidos específicamente malinterpretaron las palabras del informe y las palabras del doctor Fauci y pusieron unos titulares y unas noticias supremamente sensacionalistas y escandalosas de que las vacunas no estaban sirviendo y no servían para la variante Delta, lo cual es totalmente falso. Y mucha gente, entre esos, mucha gente en el mundo, políticos, etcétera, lo que hicieron fue reproducir esa información y ahí hay un problema de viralización de información falsa o con desinformación. Y eso, yo creo que eso fue lo que pasó. Ahora, ¿son las vacunas efectivas para la variante Delta? Definitivamente sí lo son. Que la variante Delta afecta la efectividad de las vacunas en una proporción pequeña, eso es cierto. En especial contra la efectividad frente a infección o frente a enfermedad leve se ve afectada, pero no así la afectación sobre enfermedad grave, muerte, hospitalización, no es tan grande o no es muy notoria, de tal manera que las vacunas siguen siendo muy efectivas contra cualquiera de las variantes frente a la hospitalización, frente a los desenlaces graves y la muerte, que en últimas pues son los que más nos importa a todos. Y ahora bien, ¿las personas vacunadas pueden transmitir a otras personas? Sí, eso siempre se ha dicho, que una proporción de las personas vacunadas también van a transmitir, y con Delta esa proporción crece un poco más, pero eso no significa que las vacunas no sirvan. Las vacunas sirven contra todas las variantes y principalmente frente a los desenlaces graves. Es cierto entonces que el doctor Fauci dijo también una cosa que yo leí en ese informe, que era muy urgente que por el contrario la población se siguiera vacunando, porque esa era la manera de controlar la propagación del virus, digamos, de la variante Delta y evitar que mutara hasta un extremo que no se pudiera
de alguna manera detectar por las vacunas. ¿Por qué no nos explica cómo es que funciona eso? ¿Qué le puede pasar a la humanidad si no nos vacunamos y de pronto va mutando tanto el virus que con la variante Delta que termina siendo no identificable por las vacunas? ¿Cómo es eso? Explíqueme, yo no entiendo. Usted es la que tiene que explicarme. Bueno, lo que hemos observado, digamos que los virus tienen como dos potenciales caminos. Estos virus de RNA tienen dos potenciales caminos. Uno es hacia no mutar y permanecer básicamente como son originalmente, no mutar mucho, y eso es el ejemplo del virus del sarampión, que es un virus supremamente estable y para el cual las vacunas siguen sirviendo a través de los años, etc. Y luego otro extremo de los virus son, por ejemplo, los de influenza, que logran adaptarse y mutan muy constantemente, tanto así pues que requerimos para la influenza actualización de las dosis anualmente. Entonces, el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 está en algún punto entre esos dos extremos. No es un virus que mute tanto como el virus de la influenza, pero tampoco es un virus que no se quede quieto como hace evolutivamente, como hace el virus del sarampión. Entonces estamos en una situación que desde finales del año 2020 hemos venido observando que el virus está ganando mutaciones cada cierto tiempo que le confieren habilidad para transmitirse más rápido y también en algunos casos para causar enfermedad un poquito más grave en una proporción de las personas. Viendo ese inicio de cómo se ha dado esa evolución de este virus, pues todo indica que el virus va a seguir evolucionando en el futuro. Ese número de mutaciones evolutivas no es infinito, va a llegar a un punto donde tiene que parar, pero mientras tanto, como ha pasado corto tiempo, pues lo que se espera es que vaya a seguir evolucionando. Entonces, el punto clave en este momento es hacer todo lo posible para que el número de infecciones se reduzca, porque es gracias a que cada vez hay más y más personas infectadas que el virus tiene oportunidad de mutar. Si nosotros redujéramos las infecciones, pues eso reduciría la capacidad del virus de mutar, y es por eso que las vacunas son tan necesarias, porque necesitamos reducir las infecciones y esto asociado también a seguir medidas de protección personal, es decir, todo lo que podamos hacer para evitar que las infecciones se sigan propagando. ¿Ven? Bueno, ya entendí, exactamente, es decir, que si nosotros no nos vacunamos, ¿sí? Ese benditas, bueno, la variante Delta y todas las que vengan, van a encontrar una manera de mutar de tal forma que no va a ser posible detenerlas, ¿sí? Y por eso son importantes, que eso es interesante, no solamente que nos lo expliquen, sino que lo entendamos, ¿no es verdad, profesor Julián de Zuviría? Yo le quería, después de oír a estas personas, estas mujeres que son tan doctas en el tema y que son como la voz de la ciencia, porque en esta la politiquería también está metida, ¿no? Y aquí es donde se confunden también las cosas. Yo le quería hacer una primera pregunta, y es que en esta encuesta, que así pues no sea tan interesante las cifras, a mí sí me detuvo, pues me detuve en un hecho que me sorprendió mucho, y es que la mayoría de estas personas que no quieren vacunarse están ligados a un nivel social, digamos, más cercano a la pobreza y a un nivel educativo también más precario. En el fondo, llegamos al tema de siempre, que todo esto tiene que ver con la educación. Y el 70% en Bogotá, perdón, esa es una cifra que a mí me ha sorprendido mucho, cree de los no vacunados que las vacunas son inseguras. ¿Alguna palabra tiene usted, profesor Julián de Zuviría, sobre este hallazgo? María Jimena, muy amable, y un gusto saludar a Zulma y Claudia. En realidad, lo primero que uno tiene que entender es que hay distintos motivos por los cuales la gente no se vacuna. Y hay que aprender a oírlos, porque si entendemos los motivos, podemos resolver el problema. Hay un primer motivo que yo diría que es muy grave en nuestro país,
que es el individualismo. Oír poco a los otros, pensar poco en los otros, lo que Antana llamó un poco esa cultura del atajo, de que cada uno trata de resolver sus problemas solito. Y eso le ha hecho mucho daño al país, porque en el caso de los virus es un poco lo contrario. O lo resolvemos todos o ninguno lo resuelve. Entonces, es lógico que personas con menor nivel educativo sientan más miedo, sí. Que tengan más desconfianza, sí. Y que piensen un poco más en cómo resolver ellos, sí. Y creo que ahí están tres motivos claves para interpretar. El primero es: yo hago lo que a mí me convenga y yo veo cómo salgo de este problema. Así ha sido un poquito el país, pero a Antana le tocó enfrentar un caso parecido. Y es, por ejemplo, ¿debería una sociedad permitir que alguien maneje borracho? ¿Que alguien no use cinturón en un vehículo? ¿Que alguien no use un casco cuando monta en bicicleta? No, no puede la sociedad dejar que cada uno trate de resolver solo el problema, porque no se resuelve. Yo creería, usando una analogía, que una persona que no se vacuna es parecido, es análogo a alguien borracho manejando. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo la vida de muchísimas más personas. Entonces yo creo que hace muy bien un gobierno al insistir en que no es un hecho solamente de mi libertad individual, sino nos plantea el reto complicado, más importante, y es que al protegerme yo, protejo a los demás, y al no protegerme yo, desprotejo a las demás personas. Ese me parecería un primer elemento. Un segundo elemento, insisto en que son distintos problemas con distintas soluciones. Uno, el individualismo tan alto de la sociedad ha hecho muchísimo daño. Creer que yo puedo resolver los problemas solo, sin oír, sin tener en cuenta a los otros. Cosa que no es cierta, y por eso yo ponía este ejemplo. El de alguien que maneja borracho, sí, creyendo que es derecho de él. Bueno, es mi vida. Y hay gente que usa esa expresión: es mi vida, déjenme a mí hacer lo que quiera. ¿Es bueno ese argumento? No, es malísimo, malísimo, porque pongo en riesgo la vida de todos los demás. Segundo argumento, el segundo argumento es la desconfianza. ¿Es lógico que la gente más pobre tenga mucha desconfianza? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque no han visto al gobierno, porque no han visto que les ayuden a resolver los problemas. Deben tener temor por el gobierno. Yo sí creo que este gobierno ha dado muchas muestras de que está un poco como en campaña política, pero no es un gobierno que uno vea preocupado por todos los demás. Por ejemplo, tuvo una hora durante un año un programa, y ayudó el programa. No. ¿Por qué? Porque lo usó con fines políticos y no llamó. Ese programa debería estar en manos de gente como Zulma, como Claudia. ¿Qué dirían? ¿Qué es lo que hay que hacer para que en Colombia, dice Julián, que sí hay razones lógicas, justas, hasta legítimas, según las cuales pues la gente siente desconfianza hasta del Estado, y por eso muchas veces está en esta situación de que no querer vacunarse? Pero más allá de todas estas discusiones complicadas que pues tienen muchísimas bases en la construcción de nuestra cultura, pues, y nuestros problemas, ¿ustedes cómo creen que debería ser esa
manera o esa estrategia para lograr que la gente entienda que esto no es un invento, como dijo por ahí un evangelista, creo que era un señor evangélico, un pastor evangélico que dijo que el COVID, creo que un señor en Cartagena, un pastor evangélico dijo en Cartagena, precisamente que el COVID pues era una historia inventada de que el COVID no existía. Yo pregunto cómo hacerle frente a ese tipo de influencias. De hecho, la religión es un tema muy complicado en este sentido y los evangélicos en Brasil, lo hemos mostrado, están en la punta de ese liderazgo. ¿Cómo explicarle a la gente que su credo puede ser también una manera que le permita no acceder a un beneficio como la vacuna? Claudia. Pues inicialmente lo que yo creo que debería existir es una estrategia múltiple de diferentes, digamos, niveles para informar, sensibilizar y, digamos, reducir los mitos y las noticias falsas que circulan en diferentes medios, mensajería directa, instantánea, redes sociales, WhatsApp, todas estas cosas. No bajar la guardia frente a esa información, tratando de diversificar los mensajes y escuchando cuáles son los prejuicios que tiene la gente, es uno de los elementos que yo creo que le ha faltado al gobierno, no solamente al gobierno nacional, sino a los gobiernos a nivel territorial y local, intentar acercarse a la gente de una manera mucho más activa para entender en dónde están los puntos, de dónde provienen su desconfianza frente a la vacunación. Las encuestas generales, como bien se dijo ya, nos dan una señal, nos generan unas alertas, pero sí, eso hay que aterrizarlo en estrategias educativas y de comunicación muchísimo más creativas. Yo recuerdo, siguiendo la línea que estaba mencionando Julián, que Antanas Mockus en su momento, para disminuir la accidentalidad, estableció, y para disminuir también la cultura del tirar la basura en el piso y esas cosas, estableció una estrategia muy fuerte para tratar de transformar los hábitos y los comportamientos de la gente, que pues era muy creativa en su momento, pero además tenía recursos para garantizar que se pudiera extender y aplicar en diferentes estratos y en diferentes lugares. Tal vez esa debió haber sido uno de los asuntos que se tuviera que haber anticipado para evitar estos resultados que hoy estamos viviendo. Nosotros ya teníamos la enseñanza y las lecciones aprendidas de otros países y hubiera sido mucho más juicioso haberse anticipado y haber logrado establecer toda una estrategia de comunicación y educación que no se hizo. Julián también mencionó la resistencia y la desconfianza que puede existir incluso de las autoridades locales y nacionales. Y eso significa establecer alianzas con la academia, con los grupos juveniles, con los medios de comunicación alternativos, con los medios de comunicación comunitarios, para cambiar el interlocutor y tratar de generar esos mensajes por unas vías distintas a la oficialidad, dada la tensión que existe tan fuerte entre el gobierno y la sociedad. Entonces, sí, hacer esa lectura significa también reconocer que cuando se trata de cambiar hábitos y comportamientos debemos interactuar, incorporar otros actores que permitan trasladar y transmitir este tipo de mensajes. Creo que en eso el gobierno también ha fallado muchísimo y ya el tema, a mi juicio, digamos, está en un punto en el que debería rápidamente responderse con estrategias de esta naturaleza. Ahora, vamos a llegar de pronto a otro cuello de botella. Mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué va a pasar en 2 o 3 meses cuando la variante Delta pues aumente su transmisibilidad y haya más posibilidades de tener más enfermos? Puede que no tan graves como el último, digamos, como la última ola que nos tocó, de la que todavía no estamos saliendo. Pero usted, ¿qué le puede decir a la gente que dice, bueno, si viene la variante Delta, cómo va a venir y qué es lo que puede pasarle al país
teniendo en cuenta que muchas son las posibilidades de que haya una tercera dosis y no hemos todavía terminado de la segunda dosis. Se está hablando ya de tercera dosis en un país que pues no tiene todavía ni siquiera las vacunas aseguradas para la segunda dosis. Claudia Vaca. Y esa pregunta y después a Zulma. Yo diría que en últimas trataría de recoger un poco lo que sucedió en Estados Unidos. El presidente Biden, a raíz del análisis de la presencia de la variante Delta dominante en muchas de las regiones de Estados Unidos, en muchos de los estados de Estados Unidos, decidió intensificar dos mensajes. El primero, llamar la atención fuertísimo sobre los mecanismos de protección de las personas con el tapabocas, el distanciamiento y el uso de lugares espaciados con muchísima ventilación para evitar la transmisión. Porque si Delta se transmite más rápido, lo que tenemos es que salirle al paso con estas estrategias de evitar contagio, aislamiento, tapabocas, zonas sin aglomeración y con mucha ventilación. Y la segunda, meterle fuertísimo a completar los esquemas de vacunación, a aumentar esa cobertura de vacunación que él tenía, que él está buscando, pues más allá de lo que hoy se ha logrado de vacunación en Estados Unidos. Esas son las dos grandes estrategias los dos grandes mensajes y las decisiones que empezó a tomar Estados Unidos frente a la presencia inevitable dominante de la variante Delta. Nosotros hoy no sabemos el grado de dominancia de Delta en nuestro país, pero sabemos de antemano, uno, que tenemos un porcentaje de vacunación bajo aún de cobertura, aun cuando hayamos... El 20%, el 20%. 21-22% es muy bajo para lograr esto. Hay países como segundo, Chile, ¿por qué no comparamos un poco con países como Chile? Tienen el 60 y algo. Más del 60% de vacunación, incluso Uruguay también ha logrado unas coberturas muchísimo más altas, pero hay un agravante, o sea, Estados Unidos decidió esto con porcentajes superiores al 50% en promedio y con lugares como Nueva York, California y otros lugares que tienen el 80% de cobertura. Toma esa decisión de retomar el control para acelerar la vacunación y incentivar el uso de medidas de protección. Nosotros tenemos una baja cobertura de vacunación y además hemos tomado decisiones de apertura completa de las actividades económicas, culturales y sociales. Entonces, una decisión de esa naturaleza tan compleja solo pudiera reducir el impacto de Delta si además de eso tiene una campaña súper agresiva de educación diversificada que trate de cambiar hábitos y comportamientos. Entonces, yo diría que hoy estamos en déficit de esa estrategia, sobre todo considerando que las decisiones del gobierno nacional y de los gobiernos locales es a la apertura completa económica, social y cultural, y esto aumenta la interacción y la probabilidad de una transmisibilidad muy alta en el caso de que tengamos una circulación amplia de la variante Delta. Bueno, Zulma, y ya volvemos donde Julián. Bueno, ¿qué podemos hacer? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Claudia. Creo que adicionalmente es muy importante que, como decía tanto Claudia como Julián, debemos comprender qué es lo que está pasando. Y yo creo que aún no tenemos suficiente información para comprender. Hay unos datos muy importantes que ha estado sacando también desde la Secretaría de Cultura de Bogotá. Hay unos temas, por ejemplo, de que las personas no tienen suficiente información, no tienen las 3 horas eventualmente que se va a demorar en la fila. Entonces hay que optimizar esos tiempos para que realmente a las personas se les vuelva una situación muy fácil ir a vacunarse. Y ahí yo creo que una gran proporción de las personas que manifiestan que no se van a vacunar puede ser por problemas de acceso. Y esos problemas de acceso, ya lo sabemos desde hace muchos años, son los estratos más pobres de la sociedad los que tienen más problemas de acceso a todos los servicios de salud. Yo no creo que la vacunación sea una excepción. Entonces, ahí hay que trabajar mucho. Y por otro lado, en los temas de comunicación, pues debemos acceder a todos los frentes y esto incluye, por ejemplo, como en Estados Unidos están haciendo en este momento, convocar también a influencers y a gente que tiene mucha influencia en las decisiones que toma la sociedad
y pues influencer no es solamente, digamos, el youtuber, Sí. pero también influencers son los líderes religiosos, influencers son los profesores de las escuelas, colegios, universidades. Las personas serían influencia para diferentes tipos de población y enfocarnos en ello. Y por último, yo diría que es muy importante que logremos separar, con toda la desconfianza que pueda haber hacia un gobierno y con todo ese tema político, yo creo que es fundamental para, digamos, la clase política poder diferenciar lo que es hacerle oposición a un gobierno y hacerle críticas al sistema de cómo se ejecuta el sistema de salud, etcétera, o cómo se ejecuta el plan de vacunación. Eso debe estar separado totalmente de críticas a la vacuna como tal, como una intervención de salud pública. Y tenemos que separar eso para que existan las críticas necesarias en todo sistema deliberativo, pero que esas críticas no se conviertan en críticas a la solución que tenemos en este momento, que es la vacunación. Claro, yo le quería preguntar también a Zulma antes de pasarle, yo sé que Claudia se va, entonces después le hago la misma pregunta y después entro con Julián. ¿Qué va a pasar si en el futuro, digamos, esa misma percepción que dio Claudia Vaca, tenemos la cantidad de vacunas nosotros para poder suplir, digamos, lo que se necesita para llegar a la inmunidad de rebaño? ¿Cuándo creería usted? Y si no las tenemos, si las tenemos que conseguir, ¿en dónde las podemos conseguir? ¿Perdón? ¿Para Claudia? Para... Zulma. Bueno, yo hace unas semanas escribí justamente sobre este tema. El punto de la inmunidad de rebaño que teóricamente se estimó inicialmente en alrededor del 70% de la población. Sí. Con el hecho de que las variantes evolucionan a mayor transmisibilidad, necesariamente, biológica, matemáticamente, esto lleva a que la proporción de población que se requiera con inmunidad protectora para que haya inmunidad de rebaño necesariamente es mucho mayor que el 70%. Mucho mayor. Wow. Sí. Eso no, digamos, hoy en día no es muy claro hasta dónde, qué tan alto ha de llegar, pero esto es una combinación entre la inmunidad natural, porque hay una población que ya se infectó, y la población vacunada. Entre la combinación de esos dos, hay un punto donde se alcanza la inmunidad de rebaño y, digamos, ahí las olas graves de COVID, pues, pararían y ya estaríamos en una situación donde tenemos brotes de vez en cuando o una transmisión constante, pero bajita. Ahora bien, es muy importante que nosotros entendamos que dada la naturaleza de este virus, esa inmunidad de rebaño no es permanente, sino que es temporal. Claro. Temporal, no sabemos exactamente cuánto, pero que tiene una dinámica que obedece no solo a la vacunación y a la inmunidad también por infección natural, sino que obedece al hecho de que cuánto contacto social tenemos y si hay o no otras medidas. Entonces, en la medida en que hayan uso difundido del tapabocas y estas medidas de distancia, ventilación, es mucho más fácil alcanzar esa inmunidad de rebaño. Combinado, por supuesto, con la vacunación. Claro, entonces, pero ¿eso cuándo sería? ¿Cuándo piensa usted que puede ser esa fecha? No, pues es que eso depende justamente de la combinación de esas. Pero bueno, entonces le cambio la pregunta. Es teniendo en cuenta que decidieron abrir todo el país, teniendo solamente el 20% de vacunación de la población, cosa pues que es toda una audacia, ojalá no salga bien. ¿Usted cree que eso incide en lograr esa inmunidad de rebaño? ¿Es una buena, digamos, científicamente, es una buena decisión? Porque yo estoy viendo que por cuenta de la variante Delta, países que habían decidido abrir, están empezando a cerrar otra vez. ¿Qué dice usted como científica? Bueno, nosotros estamos en estos momentos terminando un estudio sobre el potencial impacto que puede tener la variante Delta en diferentes escenarios.
Y por ahora esperamos que eso salga esta semana, pero por ahora lo que hemos nosotros encontrado es que hay como 3 factores que pueden determinar cuál es el impacto que puede tener Delta en una sociedad más o menos de las características como Bogotá o en términos generales como en Colombia. Y son 3 básicamente: el nivel de contacto social, ¿sí? Entre más contacto social haya, pues más, sobre todo contacto cercano, en lugares cerrados, sin ventilación, sin tapabocas, más fácil va a ser que esta variante se propague muy rápidamente. Recordemos que esta variante tiene la característica de que se propaga más rápido, o sea, el tiempo que necesitamos de exposición es mucho menor para adquirir la infección. Segundo, tiene que ver con qué tan rápido avance la vacunación. Si la vacunación, por ejemplo, lograra aumentar su velocidad al doble, por ejemplo, entonces el impacto de esa potencial nueva ola puede ser mucho más bajo. Y también depende de la introducción de Delta. Ya sabemos que Delta entró al país porque pues, se identificó en algunos casos, pero eso no es inmediato que Delta empiece a ser la variante más común y más dominante. Y no es tan fácil tampoco prever en qué momento empieza a ser dominante. Y eso obedece a características biológicas, sociales. Entonces, de la combinación de esos 3 factores va a depender qué tanto vaya a ser su impacto. Pero lo clave es que en la medida en que aumenta la cobertura, tiene que aumentar sobre todo la velocidad, y esto implica que se pueda vacunar las personas en fines de semana, por las noches, lo que más se puede aumentar la velocidad. Pero la pregunta es, el tiempo. Claro, Zulma, la pregunta es, Claudia, porque está aquí con la pregunta, Claudia, es, ¿tenemos suficientes vacunas para eso? Yo creo que el gobierno nacional está haciendo una nueva aceleración de compra y negociación de dosis para garantizar que esa aceleración de la cual está hablando Zulma, que es determinante para poder enfrentar la presencia de Delta en el país, se logre con eficiencia. Yo creo que el plan de vacunación está en un momento crítico. Yo diría que no ha terminado de arrancar y se enfrenta a una crisis muy fuerte que tiene que ver con esta presencia de la Delta y sobre todo con este aumento de la interacción debido a la apertura que se está dando a nivel nacional y en varias ciudades del país. Alguien escribía hace unos días o en esta semana que las políticas públicas de alto nivel triunfan o fracasan en la última milla. Nosotros no estamos en la última milla del plan de vacunación, estamos arrancando. Y la capacidad de adaptación de una política pública como la del plan, en términos de aumentar coberturas en horarios extremos, garantizar una mayor disponibilidad de vacunas, establecer una estrategia de educación agresiva, creativa, más allá de los propios escenarios del gobierno nacional, y además establecer algún tipo de mecanismo de evaluación digamos, en el terreno para transformar rápidamente el plan de vacunación cuando así se requiera, es parte de los elementos que deberían considerarse para evitar que nos retrocedamos a tomar medidas de cierre, mecanismos de control y otro momento de pico de uso de servicios hospitalarios que sería dramático. Yo en verdad creo que el gobierno nacional debería considerar todos estos elementos para hacer frente a estos retos y garantizar que se transforma rápidamente para evitar que el plan de vacunación termine siendo, digamos, otra vez uno de los elementos, digamos, críticos en el manejo de la pandemia. Mantener ese nivel de vacunación en el momento en el que estamos, con el entusiasmo que estamos, pero garantizando estos otros elementos será clave. Bueno, Julián, estamos viendo que el problema de todas formas cada vez más urgente es que esas personas que hoy están reacias a recibir la vacuna la reciban, por todas las razones que han dicho aquí Zulma y Claudia Vaca. ¿Usted qué diría sobre el tema de la educación y cómo podemos, digamos, allanar este camino? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo. Uno, entender a la gente, hay motivos y es importante comprenderlos.
Dos, yo creería que los medios de comunicación podrían cumplir un papel más adecuado. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación? Informan. Y entonces, si yo prendo ahorita cualquier noticiero, me dicen, hoy tantos muertos, hoy tantos contagiados, ayer tantos, antes de ayer tantos. ¿Eso ayuda a comprender el problema? No, no. Eso no sirve. Porque gracias a eso, entonces yo tengo más claridad. No, no. Le pasa lo mismo que a la escuela tradicional. Se dedican a transmitirnos datos, pero nos quedamos sin conceptos, nos quedamos sin ideas, nos quedamos sin campañas, nos quedamos sin conciencia, nos quedamos sin entender los problemas. Entonces yo creo que los medios de comunicación no están contribuyendo como podrían contribuir a resolver el problema. Y ya lo dije, el gobierno tampoco, porque le da mucho énfasis a la campaña política y a quedar bien con la población. ¿Qué es lo que necesitamos? Como mencionaba Zulma ahorita, nuevas campañas. ¿Pero en qué tienen que consistir las campañas? Uno, en que yo entienda el problema. La mayoría de la gente no lo entiende. Un debate entre un presidente y un candidato presidencial sobre la variante Delta debería estar prohibido en los medios, o por lo menos no prohibido, pero no debería ser el debate. El debate debería ser entre Claudia Vaca y unos divulgadores de ciencia. Pero si el debate se da con ese carácter político, nos desviamos. Necesitamos invitar a líderes de opinión. Necesitamos invitar a la iglesia que cumple un buen papel y que puede orientar, porque ellos son líderes de opinión. Necesitamos invitar a divulgadores de ciencia. Eso sí que falta en Colombia. Divulgadores, porque también hay que traducir lo que piensan los científicos, pero ponerlo en un lenguaje muchísimo más sencillo, mucho más al alcance de todos. Ejemplo, la gente tiene miedo. ¿Y cómo se quita el miedo? ¿Con una conferencia de un científico? No, vean lo complejo. Voy a poner una analogía que es lo que hacemos los educadores. Si yo voy manejando mi carro y veo en la carretera un vehículo totalmente estrellado, es curioso, yo disminuyo la velocidad. Si yo voy en la carretera y me ponen un dummy de un policía, yo disminuyo la velocidad. Y eso nos vuelve a traer a colación a Antanas Mocus. ¿Qué decía Antanas? Que había que dar zanahoria y garrote. Más bonito sería decir, hay que hacer educación, zanahoria y garrote. Hay que hacer mucha campaña educativa de por qué este virus, vuelvo a otra analogía, usando los Juegos Olímpicos. Si no remamos todos para el mismo lado, no atravesamos el río. Ese es el problema. El problema es que Colombia no está acostumbrada a remar para el mismo lado. Por eso vamos a tener dificultad para avanzar en las campañas de vacunación. Yo lo que le pediría al gobierno es que vuelva a tener un programa de 1 hora, pero que no lo manejen los políticos. Esa es la única condición, que se lo entreguen ¿a quién? A científicos y divulgadores de ciencia, para que ellos le expliquen a la población que el miedo, miren, el miedo bloquea a la gente. Yo le puedo decir a alguien, mire, súbase al avión porque las estadísticas nos demuestran que casi ningún avión se cae, pero esa persona se sube al avión con miedo.
Es que el miedo no se quita con argumentos racionales, sino emocionales. Por eso necesitamos pedirle a Catherine Ibargüen, a Mariana Pajón, a Cuadrado, que por favor se metan a estos que son los problemas del país. A ellos sí le cree la población. Si uno pone a Mariana Pajón diciendo por qué es muy grave que no nos vacunemos, yo le puedo asegurar que las tasas de vacunación se disparan. Si le pedimos a los empresarios, vean, pongan un descuento a cada persona que llegue a pagar la cuenta chiquito, 2%, 3%, y muestre su carnet. Se nos aumenta. Ellos sí pueden estar seguros que se nos aumenta. Pero si ponemos al presidente de la República o al Congreso de Colombia que la gente no cree en ellos, no es bueno. Pero es interesante. En Colombia sí creen en los educadores, sí creen en los científicos. Démosle más micrófono a ellos y a los deportistas. Bueno, yo les agradezco. No sé si Zulma quería decir algo más, pero lo que me queda claro de todo esto es que con mayor razón hay que insistir en una campaña, digamos, para que esos temores se desaten y el 20% de la población que todavía no ha sido inoculada con la vacuna, cualquiera que sea, pues se vacune y vaya a los sitios que tiene que ir de salud para que se vacunen. Eso es muy importante. Y sobre todo, no le paren bolas a los políticos, no le paren bolas a lo que dicen los que tienen intereses personales, en fin, y los que utilizan las redes para... Oigan la voz de la ciencia, oigan la voz del doctor Fauci, pero interprétenla bien. La de Zulma Cucunúa, la de Claudia Vaca, ¿sí? Y tantas otras que además son mujeres muy importantes en la ciencia colombiana, para que no pierdan el norte. Eso es lo importante, en eso estoy totalmente de acuerdo. Les agradezco en esta oportunidad haber aportado para que, como dice el profesor Julián de Zuviría, se empiece también una campaña de educación basada en los deportistas y en los personajes como Zulma, que son los que creen, la gente cree en ellos, de verdad, ya no más políticos, la gente no cree ni en los políticos, ni mucho menos en el presidente, esa es la verdad, Tampi, como dicen por ahí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, María Jimena, profesor Julián, Claudia. Chao. María Jimena Duzán, en vivo.